Prevención del COVID en las áreas de trabajo. Investigación de brotes. Para iniciar el proceso de investigación se sabe que el contagio puede darse de dos formas: por transmisión local o transmisión comunitaria. Transmisión local son las áreas donde la fuente de infección se encuentra en la localidad de notificación. Transmisión comunitaria se verifica por la falta de vínculo de casos confirmados a cadenas de transmisión para un número relevante de casos, o a través del incremento de resultados positivos de muestras. Las personas pueden clasificarse en alto riesgo, bajo riesgo y riesgo no identificado, según el nivel de exposición ante algún caso confirmado. Alto riesgo: compartir en el mismo hogar que, ser un compañero íntimo de, o brindar atención en un entorno no médico, como un hogar, a un caso confirmado / viajero. Atender sin EPA adecuado a un caso confirmado o viajero en un entorno médico. Contacto cercano con un caso confirmado o viajero. En un avión, estar sentado a menos de 2 metros de un caso confirmado o viajero. Bajo riesgo: permanecer en el mismo ambiente interior o lugar con un caso confirmado o viajero durante un período prolongado, sin cumplir con la definición de un contacto cercano. Contacto distanciado con un caso confirmado o viajero que no cumple con ninguna de las condiciones de alto o bajo riesgo mencionadas anteriormente, como caminar cerca de la persona. Detalle de los procedimientos. Toma y envío de muestra. La prueba de hisopado nasofaríngeo debe realizarse después de las primeras 72 horas después de los síntomas, entonces los resultados serán negativos. Para el transporte, debe mantenerse entre 4 y 8 grados Celsius para lograr que la prueba esté en óptimas condiciones de análisis. Si la prueba fue realizada durante las 72 horas y el resultado fue negativo, entonces el Departamento de Epidemiología evalúa y realiza la segunda prueba en el 7º día. Notificación. Todo caso sospechoso debe ser notificado inmediatamente al Departamento de Epidemiología. Al recibir casos confirmados deberá identificar y notificar inmediatamente al jefe inmediato. Los equipos para la vigilancia y respuesta de las áreas de salud continuarán con sus funciones. Incluye las direcciones de área y distritos como clínicos, técnicos de laboratorio, personal de promoción y comunicación, autoridades de salud animal del MAGA y locales como COCODES, COMUDES, CODEDES. De acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, el LNS enviará los resultados de laboratorio de las muestras en las 48 horas que siguen a la detección de casos. Notificación internacional. Esta función es realizada por el Departamento de Epidemiología. Los pasos del rastreo de contactos. Se considera contacto a cualquier persona que ha estado expuesta a un caso de COVID-19, desde 2 días antes hasta 14 días después del inicio de la enfermedad de alguna de las siguientes maneras. 1. Haber estado a 1 metro de distancia de un caso de COVID-19 por más de 15 minutos. 2. Haber estado en contacto físico directo con un caso de COVID-19. 3. Haber proporcionado asistencia directa a un enfermo de COVID-19 sin usar equipo de protección personal apropiado. 4. Si es difícil evaluar los contactos, puede aplicarse una definición más amplia para conseguir que todos los residentes en el lugar, especialmente los de alto riesgo, y el personal sean monitoreados y tamizados. 5. Haber asistido a los siguientes lugares. Establecimientos asistenciales. El contagio puede darse al tratar con el personal de los centros y permanecer mucho tiempo en áreas de atención a pacientes con COVID-19. Transporte público o compartido, al permanecer más de 15 minutos con personas enfermas del COVID. Otros entornos o puntos de reunión como lugares de culto, centros de trabajo, escuelas, reuniones sociales privadas. El riesgo de contagio está en todos lados. Es por eso que le sugerimos que guarde las medidas de prevención para evitar el contagio. 6. Si los casos confirmados son asintomáticos, se debe proceder de la misma manera que frente a un caso sintomático, con un período de exposición entre los 2 días antes de la obtención de la muestra del caso hasta 14 días después.
¿Cómo informar a los contactos? Se establecerá un equipo encargado del rastreo de los contactos que reportaron haber tenido contacto con la persona enferma. Se entrevistará por teléfono o en persona contactada para determinar si necesitan monitoreo. A las personas que se considere, después de evaluar cada caso como contacto confirmado, se le brindará información acerca de el proceso y la justificación del rastreo de contactos, e información sobre la cuarentena. Dónde pasarán la cuarentena y cómo serán atendidas. Los síntomas de los que se debe estar pendiente durante el monitoreo, es decir, cualquier síntoma, especialmente fiebre, o al menos uno de los que siguen. Dolor de garganta. Tos. Rinorrea o congestión nasal. Monitoreo diario de los contactos. Cuarentena. Al evidenciar sospechas de casos, por la interacción de condiciones expuestas al COVID-19, la OMS recomienda la rápida detección de los casos de COVID-19 y su aislamiento y manejo, ya sea en un centro médico, en un entorno alternativo, como en el domicilio. Cada uno de estos casos debe someterse a cuarentena en una instalación designada para ese fin o en su domicilio durante 14 días a partir de su última exposición. Un contacto es una persona que desde 2 días antes y hasta 14 días después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 mostrara síntomas haya estado en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de COVID-19, a menos de 1 metro y durante más de 15 minutos. Estado en contacto físico directo con un caso probable o confirmado de COVID-19. Prestado cuidados directamente a un caso probable o confirmado de COVID-19 sin el equipo de protección personal adecuado. Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones de riesgo locales.